La grabación. Y ya ahora sí, estamos. Adelante, Irving, muchísimas gracias. Estás en mute, Irving, no te escuchamos, para que sepas. Perdón. Ahora sí, ¿se está viendo la pantalla, sí? Ahora sí. Exacto. Ok. Bueno, pues buenas noches, hermanos. Feliz año. Bendiciones a todos. Espero que hayan pasado un fin de año, pues, en compañía de su familia y principalmente, pues, en compañía del Señor. Y pedirles todo, ¿verdad? Al Señor este año que nos ayude, nos bendiga, nos siga guardando, protegiendo de esta pandemia y que nos dé la sabiduría para seguir adelante en el camino de santidad, que es lo que deberíamos buscar siempre. Como dice Cindy, hermanos, pues el tema que tenemos hoy es el hedonismo en el matrimonio, las contradicciones con el matrimonio cristiano. Aquí vamos a hablar un poco sobre los ataques. Eso es como vamos a ver, un tema adicional allá al tema que se vio, que fue el último, creo que fue el último del año pasado, que fue el tema del sacramento del matrimonio, que lo impartió mi esposa Stephanie. Entonces, este tema de hoy es como profundizar un poco más en este tema del matrimonio, ¿verdad? Hay dos temas que en el ministerio, si ustedes lo notarán, hay dos temas muy importantes en el matrimonio que son sacramentos de servicio. El primero y el más importante es la Eucaristía. De hecho, tenemos tres temas solo de Eucaristía, que es presencia real de Jesucristo, la Pascua Eterna y la liturgia pascual. Entonces, son tres temas que tenemos de Eucaristía. En el tema del matrimonio, que es el otro sacramento de servicio, pues igual de importante es, y es un tema muy importante porque hoy en día la familia está siendo atacada, el matrimonio está siendo atacado. Y además, el matrimonio es el semillero de todas las vocaciones, ¿no? Del matrimonio salen sacerdotes, del matrimonio salen buenos esposos, buenas esposas, del matrimonio salen laicos comprometidos, del matrimonio salen los cristianos. Entonces, el matrimonio es fundamental para la iglesia y el matrimonio es fundamental para la evangelización, ¿verdad? Porque el primero donde se evangeliza o donde debería evangelizarse un ser humano es en la familia. Entonces, el matrimonio es fundamental y por eso, pues, es uno de los temas que agarramos, pues, sacamos un poquito más de tiempo para profundizar. Y ya vimos sobre el sacramento del matrimonio, vimos sobre la sexualidad del matrimonio, fueron dos cosas que se vieron el año pasado. Y hoy vamos a andar un poquito relacionado con la sexualidad en el tema del hedonismo, que es algo que ahí vamos a ver qué es la palabra hedonismo y cuando la profundicemos en la palabra, en el concepto de hedonismo, ustedes se van a dar cuenta que es algo que hoy existe muchísimo en la realidad humana, en la sociedad actual. Estamos en una sociedad completa y totalmente hedonista, egoísta. Y entonces, pues por eso pasa lo que pasa. Por eso está la alta violencia, por eso está la cantidad enorme de divorcios, por eso la gente no va a misa, porque estamos en una sociedad muy hedonista y los medios de comunicación tienen mucha culpa en esto, ¿verdad? Muchos medios de comunicación, no todos evidentemente, pero muchos medios de comunicación, muchos programas televisivos tienen mucha culpa de fomentar esta idea hedonista y lo peor, en niños y jóvenes, ¿no? Que son el presente de la iglesia, no el futuro, son el presente de la iglesia y desgraciadamente, pues todo lo que es programas televisivos, medios de comunicación, fomenta mucho este hedonismo, que pues evidentemente se contradice al matrimonio cristiano. Voy a hacer una aclaración, la presentación que les vamos a pasar tiene la misma información, pero viene en otro formato, ¿verdad? Porque eso yo lo estoy presentando en un programa de Genially,
y la presentación la tenemos en PowerPoint. Me gusta más utilizar esto, es más dinámica y todo, pero es la misma información la que les vamos a pasar a la que vamos a hablar acá. ¿Cuáles son las características esenciales del matrimonio? Esto lo vamos a repasar porque esto ya se vio en el tema anterior a fin de año. La indisolubilidad y la unidad del matrimonio es indisoluble, la fidelidad y la fecundidad. Son características esenciales del matrimonio. Al atacar uno de estos características esenciales, se destruye el matrimonio. Así de sencillo, ¿no? La indisolubilidad, la fidelidad y la fecundidad, así lo pensó el Señor desde un principio. Recordábamos Génesis 2:24, cuando el Señor le dice, dejarán a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Y de ahí estábamos hablando sobre la indisolubilidad del matrimonio, ¿verdad? Todo eso ustedes lo vieron en el tema anterior, no vamos a abocarnos en eso. Y el tema de la fecundidad, pues evidentemente en Génesis 1:28, cuando dice, 28:29, cuando dice, id y henchid la tierra, ¿verdad? Sed fecundos. El Señor hace ese mandato. Entonces, evidentemente, la idea de matrimonio que tenía el Señor antes de la entrada del pecado, antes de la desobediencia de Adán y Eva, era pues la felicidad de ambos seres, de hombre y mujer, la felicidad, ¿no? La ayuda idónea para el hombre. Esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso, ¿no? La alegría del hombre de tener una compañera. Y evidentemente viene al caso la fidelidad, ¿verdad? Hablamos estoy haciendo un repaso rápido del tema que ustedes vieron en el fin de año anterior, que es importante como base. No, como les digo, vamos a ahondar mucho porque ya se vio. Pero recordemos que en 1 Corintios 7:10 dice Pedro, les mando, no yo, sino el Señor, ¿verdad? No yo, él aclara, es un mandato del Señor, no de él, de que el hombre no se separe de la mujer, ¿verdad? Y la mujer no se separe del hombre. Y si lo hace, que no vuelva a casarse o que se vuelva a unir a su mujer o a su hombre, ¿verdad? O sea, hablando de que no existe el divorcio en la Iglesia Católica. Existe el tema de nulidad, que es un tema aparte, eso no es lo mismo que divorcio, y que lo que se busca y lo que el Señor siempre quiere es la fidelidad. Por eso en Efesios 5:25 y siguientes, el Señor compara a Cristo y la Iglesia con el esposo y la esposa, ¿no? Esa fidelidad que existe entre Cristo y su iglesia debe existir entre el hombre con la mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que amar el hombre a la mujer? Como Cristo ama a su iglesia y entregó su vida por ella, ¿verdad? Entonces, es evidente que debe existir la indisolubilidad, debe existir la fidelidad y debe existir la fecundidad, características esenciales en el matrimonio. Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2332, dice, la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Eso es muy importante. Vuelvo y sigo haciendo un repaso rápido del tema anterior. Recordemos que el lecho nupcial es, la cama es un altar, y así debe entenderse, ¿verdad? Es un altar. De hecho, en Hebreos 13:4, y les voy a pedir que vayan anotando ahí, porque al final vamos a tener una sorpresita. Entonces, vayan anotando todo lo que estamos conversando. Pero en Hebreos 13:4 habla sobre el matrimonio. Y uno de los consejos en Hebreos es, tengan en alta estima al matrimonio, ¿verdad? Y cuiden el lecho nupcial. Lo pueden leer en Hebreos 13:4. Entonces, es muy importante entender esto y ver la sexualidad con los ojos de Dios, ¿no? No con los ojos del mundo, sino con los ojos de Dios. La sexualidad fue creada por Dios y por ende tenemos que verla con los ojos de Dios, no con los ojos del mundo. Y la sexualidad es algo hermoso porque, como decíamos aquí, es la unidad no solo del cuerpo, sino del alma. Es aquí donde realmente se cumple eso de que son una sola carne. Allí espiritualmente se da la realidad de una sola carne entre hombre y mujer, ¿no? Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con el otro. Común unión con el otro, ¿no? Muy importante y muy hermoso este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica.
El numeral 1646, el amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Ya lo conversamos. Esto es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos. El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero. Y aquí voy a insistir en algo que vamos a hablar sobre a lo largo del tema de hoy, y es el tema del amor. El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo. Esto es muy importante, ¿no? Recordemos que en 1 Juan 4:8 dice Dios es amor. El amor es Dios, Dios es amor, ¿no? Si queremos entender el amor y la máxima expresión del amor es Dios. Dios es amor. Y por ende, el ser humano, si quiere ser libre, tiene que amar. Y ahora vamos a ahondar un poco más en esto, pero es muy importante esta frase, y recordémosla. Si el ser humano quiere ser realmente libre, tiene que amar. Si no ama, no puede ser libre. Y eso lo vamos a ir viendo ahora más adelante. Esta íntima unión en cuanto a donación mutua de dos personas, así como el bien de los hijos, exige la fidelidad de los cónyuges y urge su indisoluble unidad, ¿no? Entonces ahí vemos las tres características del matrimonio explicadas en el Catecismo de la Iglesia Católica. El 1652, por su naturaleza misma, la constitución misma del matrimonio y del amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellos son coronados como su culminación, Génesis 1:28. La Iglesia entiende que la fecundidad y la procreación es uno de los fines del matrimonio y una de las características esenciales de él. Entonces, y aquí lo explica en el numeral 1652. ¿Qué pasa? Vamos entrando en el tema. Lo anterior era un poco de repaso para ubicarnos en el tema. Hay ataques al matrimonio. Hay que recordar algo. Hay un tema muy interesante que se ve en Apologética 2. Espero que ustedes todos pues sigan interesados en la apologética y puedan recibir Apologética 2. Hay temas muy interesantes y uno de ellos es ángeles y demonios. Un tema muy interesante. Ángeles de Dios y ángeles del diablo, ¿no? Ángeles y demonios. Recordemos que los demonios son ángeles también. Ángeles y demonios. Y aquí tenemos que recordar una cosa. El diablo, ¿verdad? Satanás es un demonio. Es un ángel, perdón. Es un ángel. Y como tal, tiene inteligencia y una inteligencia superior a la nuestra. Entonces, para que nosotros podamos vencer la tentación, necesitamos de Dios. Así de sencillo. Para que nosotros podamos mantenernos en el camino de la santidad, necesitamos del Señor. Sin Él no podemos. Enfrentarnos al demonio sin Dios es como llegar a una guerra desarmado. Nos van a matar en 5 segundos. Entonces necesitamos de Dios para poder vencer. Necesitamos del Señor Jesús. Y ojalá la intercesión de todos los santos y siempre en compañía de Mamita María, que el demonio la odia, ¿no? Entonces, el demonio, en su inteligencia, pues ha atacado al matrimonio y tenemos algo muy interesante. ¿Por qué él ha atacado al matrimonio desde sus características esenciales? Desde el carácter unitivo y desde el carácter procreativo. Y lo ha hecho de una manera que la gente y los cristianos no nos hemos dado cuenta. Bueno, o algunos no se han dado cuenta. O algunos se han tragado el cuento del demonio, para decirlo coloquialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, se decía que íbamos a estar sobrepoblados y que los recursos no iban a alcanzar y que tenemos un problema de sobrepoblación y que qué vamos a hacer y todo este asunto, ¿no? Y nos engañaron con ese tema y muchos cristianos cayeron en esas ideas y en esas ideologías, ¿no? Y entonces la sobrepoblación y nos vamos a morir todos. Y entonces aparece algo muy interesante que son los métodos anticonceptivos. Entonces les digo, bueno, con los métodos anticonceptivos, regulamos, entre comillas, regulamos la natalidad. ¿Y qué estamos haciendo utilizando métodos anticonceptivos? Pues precisamente atacando una de las características o fines
del matrimonio impuesto, establecido por Dios, que es el carácter procreativo, ¿verdad? Entonces, este fue uno de los ataques a mitad del siglo XX, pero después, vean lo que es el demonio de ingenioso, pero después se viene el otro ataque al matrimonio. Entonces, con el desarrollo de la biogenética viene que la fertilización in vitro, que todo esto que ya conocemos, ¿verdad? Y este otro aspecto ataca, pero el carácter unitivo. Entonces resulta que le dicen a la mujer, no, pero usted no necesita tener relaciones para tener un hijo. Vaya y por fertilización in vitro. Es más, ya no necesita ni casarse, no necesita tener un hombre a la par. Vaya con fertilización in vitro y usted se embaraza y listo. ¿Qué estamos atacando con este? ¿Cuál es este otro ataque? ¿Cuál es? Pues está atacando el fin del carácter unitivo del matrimonio. Aspecto fundamental que ya vimos en el tema anterior, ¿no? Lo importante de ese carácter unitivo, lo importante de la sexualidad, no desde una perspectiva de morbo, no desde una perspectiva mundana, sino desde una perspectiva espiritual. Lo importante de tener relaciones sexuales en el matrimonio. Pero bueno, entonces se ataca. Voy a devolverme acá. Se ataca primero el carácter procreativo, ¿no? No, usted puede regular cuándo tener hijos y tome pastillas que pueden producirle cáncer, pero bueno, tome pastillas. Algo que está funcionando bien, lo vamos a hacer que funcione mal, tome, ¿verdad? Y el condón y eso y todo el asunto, atacando ¿qué? El carácter procreativo del matrimonio. Y luego viene toda la tecnología, el desarrollo de la biogenética y entonces que el desarrollo de la biogenética no es malo, el problema es que a veces lo utilizamos para mal, pero en sí no es malo, ¿no? La biogenética no es mala, que se utilice para mal es otra cosa, pero aparece todo este ataque del carácter unitivo. Usted no necesita un hombre para tener un hijo, ¿verdad? Físicamente, usted no lo necesita, usted no necesita tener relaciones, usted no necesita, ¿verdad? Entonces, el carácter unitivo es atacado por el matrimonio, por el demonio, y en realidad, pues, como vemos, desde mitad del siglo XX para acá, pues se ha atacado a los dos fines del matrimonio. Y no es casualidad que hoy tengamos una crisis en la familia, ¿verdad? Es normal. Con todo esto, esa era la idea del demonio, ¿no? Y por eso tenemos una crisis, y por eso la gente ahora no se quiere casar, y la gente no quiere tener hijos. Hay países escandinavos que pagan porque vaya usted con sus hijos a vivir ahí. Nosotros nos reíamos porque mi esposa siempre estaba con esa idea y que qué bonito, y creo que era en Noruega o no sé dónde era, en un país escandinavo, que le daban un año de maternidad por cada hijo que tuviera. Y le pagaban la escuela y le daban casa y no sé qué. Entonces mi esposa decía, si nosotros vamos con los 5 de nosotros, imagínense, nos dan un montón de plata, ¿verdad? Pero hay países así. En China... antes había una ley de que usted solo podía tener un hijo. Bueno, ya eso lo quitaron, ahora puede tener 2. Están viendo que tienen problemas, ¿no? Y la tasa de natalidad en Costa Rica es una de las más bajas en años, hoy en día. Y la gente no quiere tener hijos. Y claro, ese era el fin de todas estas ideas y estos ataques al matrimonio, ¿no? El carácter procreativo no se ve como algo positivo. Tener hijos hoy es, ¿para qué tener hijos? Ay, no, es un gasto, qué problema, ¿no? Y el carácter unitivo tras de que ya se ha pervertido, porque entonces todo el mundo tiene relaciones fuera del matrimonio y no hay compromiso, que eso vamos a desarrollarlo posteriormente, pues también, si usted no quiere, si para tener hijos, ni siquiera para tener hijos tiene que tener relaciones, ¿verdad? Entonces, es para que veamos la realidad que estamos viviendo hoy en día y ¿qué se iba a esperar? ¿No? Entonces, con los métodos anticonceptivos, ¿qué se busca? Sexo sin fecundidad, ¿verdad? Y por ende, no hay compromiso. Eso es la ecuación. Sexo sin fecundidad igual sin compromiso. No hay compromiso. No me comprometo con la otra persona. La uso para saciar mi placer. Eso es hedonismo. Se los adelanto. Por eso estamos en una sociedad hedonista. Uso a la otra o uso al otro para satisfacer una necesidad fisiológica nada más. Sexo sin fecundidad, igual sin compromiso. Métodos anticonceptivos. Entonces puedo tener todas las relaciones que quiera, con las personas que quiera, me protejo,
que por cierto, eso no es tan cierto porque no es una protección 100%, igual te estás arriesgando. El papiloma humano no lo protege el condón, entonces hay personas que sufren con el papiloma humano, mujeres que sufren con el papiloma humano porque el condón no protege ese virus, pero bueno, la mercadotecnia, el mercadeo, te vende de que puedes y utilizas el condón y entonces, pues sin compromiso. Y tenemos la reproducción asistida, la fertilización in vitro y demás, que es fecundidad sin sexo. Entonces ahí vemos cómo se desvirtúa, como dice el título, se desvirtúan las características esenciales del matrimonio. Sexo sin fecundidad y fecundidad sin sexo. Es decir, carácter procreativo y carácter unitivo pervertidos. Listo. Esa es la realidad. También tenemos los supuestos derechos reproductivos de la mujer que, pues, con gran pesar fomentan lo que es el aborto, diciendo, esto es otro tema que se ven apologética 2%, pero bueno, es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Eso es lo que venden, es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera, bueno, no es cierto, no es tu cuerpo, eso es un cuerpo dentro de tuyo, pero no es tu cuerpo, pero bueno, eso es lo que se vende, ¿verdad? ¿Y por qué voy a traer? Si me violaron, ¿por qué tengo que traer esta persona al mundo si yo no lo quería? ¿Por qué me violaron? Bueno, pues castiguemos al violador, porque vamos a castigar al inocente que no tiene culpa, es igual víctima que la mujer, ¿no? Pero bueno, todos estos disque derechos reproductivos es el nuevo ataque. Ya tuvimos cuando decían que nos vamos a sobrepoblar. Luego viene el desarrollo de la genética mal utilizado. Y ahora tenemos con la ideología de género todas estas otras mentiras que la gente se la está tragando también, ¿verdad? Cuando el aborto es mayor daño que haces a la mujer, ¿verdad? Porque los trastornos posterior al aborto son crueles y duros para la mujer. Pero bueno, eso no se habla. ¿Qué es el hedonismo, entonces? ¿Qué es el hedonismo? Trae una crisis al matrimonio. Estamos en una sociedad hedonista. El hedonismo es una corriente filosófica que persigue por todos los medios la supresión del dolor y las penas. Prosigue y persigue por todos los medios la supresión del dolor y las penas, buscando la felicidad y el placer como motivo y fin de vida. Vean qué grave. El hedonismo considera que el placer es el único y verdadero bien, ¿no? Podríamos decir, bueno, eso pasa ahorita, claro, podemos poner ejemplos, ¿verdad? La eutanasia tiene relación con el hedonismo claramente. ¿Por qué? La supresión del dolor. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero sufrir. Hoy la sociedad dice, ¿verdad? Como por ahí alguna secta dice, pare de sufrir, ¿verdad? Pare de sufrir. Algo contrario a lo que enseña Cristo. ¿Qué enseña Cristo? Quien quiera ir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Tome su cruz y me siga. ¿Verdad? Si a mí me persiguieron, ustedes también. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Hay varios textos bíblicos que el Señor nos recuerda de que no estamos aquí y no vamos a sufrir. Mentira. Si Él es el mismo rey, si nuestro rey sufrió, nosotros también. ¿No? Pero la supresión del dolor, no sufra. Entonces viene la eutanasia, no quiere sufrir. Entonces mejor, no, que él no sufra, mátelo. Y lo peor, tomamos decisión sobre ellos, sobre la persona que está enferma, ¿no? Y no, que no sufra, mátela. Porque no queremos sufrir. Ahora, no nos vayamos al extremo. En el diario vivir, como padres, yo que tengo 5 y cometo el error, ¿no? Porque la libertad y con sinceridad lo digo, cometemos el error, ¿no? Que no queremos que nuestros hijos sufran sus consecuencias. Y hacemos como padres que no sufran. Y entonces, eso está mal, ¿verdad? Y tenemos que corregirlo. Por ejemplo, bueno, aquí con mis hijos, ¿verdad? Que han estado en vacaciones, bueno, pues tienen que ponerse a hacer algo en la casa. Y les hicimos un horario para que hagan cosas en la casa, ¿no? Y vean, vean el concepto hedonista que hasta los mismos niños tienen y que nosotros como padres tenemos que tener cuidado.
Y entonces decían, ¿pero por qué? Ahí está doña Patri, que es la que nos ayuda aquí con la limpieza. Ahí está ella, que ella limpie, ¿no? ¿Por qué yo? No, no, mijo, perdón. Tú tienes que ayudar en la casa. Papá está estudiando, papá está trabajando, mamá también, tú estás de vacaciones y tienes que ayudar en la casa. Pero ahí está doña Pati, sí, doña Pati se encargará de las cosas, pero tú tienes que ordenar tu cuarto, tú tienes que lavar el plato con el que comes, tú tienes que limpiar la mesa después de comer. Pero es que, ¿verdad? Queremos puro placer, no nos queremos incomodar, ¿no? Entonces, esa es la realidad hoy. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el hedonismo busca esto. En el trabajo, personas que para llegar a ser jefes quieren pasar por encima a quien sea. Yo quiero ese puesto y le paso por encima a quien sea. El placer como único fin. Porque el que me den ese puesto me va a dar placer, ¿verdad? Entonces, yo le paso por encima a quien sea para llegar a ese puesto, ¿verdad? Ahora, estoy poniendo ejemplos de la vida, ¿no? Ahora, encerrándose en el matrimonio, el hedonismo también una amenaza latente que los matrimonios tienen que tener cuidado, ¿no? Porque el concepto del matrimonio, y lo vieron en el tema anterior, es mi misión. Vean que el concepto del sacramento del matrimonio es totalmente contrario al hedonismo, pero son diametralmente opuestos. Porque desde la perspectiva del sacramento del matrimonio, lo que dice la iglesia es, si yo quiero ser feliz, yo lo que tengo que hacer en el matrimonio es hacer a mi esposa feliz. Vean qué interesante y cómo es contrario al hedonismo, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer feliz a mi esposa, inclusive a veces por encima de lo que yo quiero. Pero ella, a su vez, tiene que hacerme feliz a mí. Ese es el sacramento, por eso se llama un sacramento de servicio. Ella tiene que hacerme feliz a mí y yo tengo que hacerla feliz a ella. Esa es mi misión y esa es la de ella. Es algo completamente contrario al hedonismo, que es algo egoísta, ¿no? Lo importante es que yo tenga placer, mis cosas. Eso es el único y verdadero bien. Placer para mí. Totalmente contrario. Pero a veces somos hedonistas y a veces quiero que se me satisfagan mis deseos. ¿Mm? Ojo, por ejemplo, y ya entrando un poco más en el tema, cuidado cuando tenemos matrimonio con las relaciones sexuales, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Primera de Corintios 7:6 dice, la mujer ya no dispone de su cuerpo sino el hombre, y el hombre ya no dispone de su cuerpo sino la mujer. Es cierto. Y dice que tengan cortos espacios separados para que el demonio no los tiente con su incontinencia. Y entonces después vuelvan a estar juntos. ¿Verdad? Todo eso lo dice, sí. Pero, recordemos que nuestra esposa es templo del Espíritu Santo. Y yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces, la relación sexual tiene que ser en mutuo acuerdo, ¿verdad? En un momento en que los dos estén dispuestos. No es que yo dispongo del cuerpo de mujer cuando me dé la gana, así no es. Porque recordemos que es un servicio. Yo quiero que ella sea feliz a como ella quiere que yo sea feliz. Y si lo llevamos y lo trasladamos al hecho nupcial, cumple la misma realidad. Quiero que ella sea feliz, quiero que ella se sienta bien, quiero que ella sienta alegría, placer y amor, ¿verdad? Y ella va a hacer todo lo posible para que yo lo sienta también. Y por ende la relación sexual va a ser hermosa. No se va a sentir forzada y no va a haber violación. Es increíble ver que, y hay casos de esposas que han sido violadas por su esposo. Pero ¿cómo violadas? Si ya pueden, no, es que la violación es al hacerlo forzadamente. Hay que tener cuidado con esa realidad. ¿Cuáles son los efectos del hedonismo? Como decíamos, ¿cuáles son los efectos del hedonismo? No existe compromiso, se pierde el sentido de responsabilidad, ¿verdad? Claro, no existe compromiso. Sí, si yo puedo tener relaciones con quien sea, cuando quiera, con los métodos anticonceptivos, listo, no tengo compromiso, simplemente tengo relaciones.
Se pierde el sentido de responsabilidad, sí, porque no quiero responsabilidad. Y por eso se ven tantos problemas cuando, entre comillas, falla un método anticonceptivo. Y entonces está embarazada. Ah, sí, pero como no quiero responsabilidad, ya el sentido de responsabilidad yo lo perdí, entonces, mira, no, vaya, aborte ese producto, porque yo no voy a ser papá en estos momentos, ¿verdad? Vean cómo se pierde el sentido de responsabilidad, ¿no? Se visualiza la castidad como un absurdo, claro, pero ¿quién puede ser casto en estos tiempos? Por favor, eso es una tontería, ¿verdad? Claro, el hedonismo hace pensar que la castidad es un absurdo. ¿Por qué? Porque la castidad, ¿qué es? ¿Mm? La castidad es fortalecer la virtud de la templanza, el autodominio. No soy un animal que anda buscando placer cuando quiera. Me controlo. Entonces, evidentemente, el hedonismo es completamente lo contrario a la templanza. Y entonces, ¿qué busca? Es un absurdo la castidad. ¿Se pervierte el vínculo matrimonial? Claro que sí, por todo lo que conversamos. Y se enseña o se aprende a que tener hijos es una carga o es un castigo. En el tema anterior del fin de año, se habló, bueno, yo no estuve presente, pero sé que se habló sobre la responsabilidad, la paternidad responsable, pero la verdadera paternidad responsable que habla la iglesia, ¿no? Entonces no es que tengas que tener 8, 9, 10 hijos, no es que tengas que tener 5 como tenemos nosotros, ni 6, no, tienes que tener los hijos que físicamente, financieramente, psicológicamente y etcétera, etcétera, puedas, espiritualmente inclusive puedas tener. Si solo puedes tener un hijo y ya tu esposa, por ejemplo, no puede tener más porque tiene un riesgo físico de morir, pues solo tienes uno. Si solo tienes un hijo y en oración junto con tu esposa y el Espíritu Santo, recuerde ¿verdad? El trípode, ¿no? La cuerda de 3 hilos que se habla en la Biblia. Vemos que solo un hijo, porque económicamente no podemos tener más, que no es fruto del egoísmo, pues entonces solo un hijo. Eso es la paternidad responsable. No es que tengas que tener 20, 30, 10, 11. No hay un número exacto. Eso está en la conciencia de la pareja. Y es la pareja la que tiene que definirlo a la luz del Espíritu Santo. Eso sí es muy importante. Pero hoy en día no quieren tener hijos. Y no porque no puedan. Es que es por egoísmo, por el hedonismo, por esa sociedad hedonista en la que estamos. Y no queremos tener hijos. Porque es una carga, porque es que yo quiero tener mi pantalla de 60 pulgadas, porque yo quiero tener mi carro 2022, porque yo quiero viajar a Estados Unidos y a Europa, etcétera. Y un hijo me trunca eso, ¿no? Porque yo quiero desarrollarme profesionalmente, como si un hijo truncara esa realidad. Tú puedes desarrollarte profesionalmente con hijos, ¿quién dice que no? Aquí somos prueba de ello. ¿No? Y no es porque nosotros seamos muy cargas. Mi esposa ahorita está llevando una maestría, una beca que logró de Casa Amarilla, aquí del gobierno de Costa Rica. Está llevando una maestría, una maestría en España virtualmente, y la está llevando, ¿no? Y tenemos 5 hijos. Sí se puede, y no es que mi esposa sea otro mundo, no, cualquiera puede hacerlo. Pero tenemos que, claro, hay que esforzarse, hay que sacrificarse, pero entonces ahí viene el otro problema, es que no quiero sufrir, es que no me quiero incomodar, ¿no? Vean todos los efectos del hedonismo y cómo impacta en la sociedad actual. San José María Escrivá dice algo muy bello que yo creo que esto podría resumir el tema de hoy, ¿no? Los esposos deben edificar su convivencia sobre un cariño sincero y limpio, y sobre la alegría de haber traído al mundo los hijos que Dios les haya dado la posibilidad de tener, sabiendo, si hace falta, renunciar a comodidades personales. Oigan qué interesante cómo San José María está resumiendo en esta frase todo lo que hemos venido hablando, ¿no?
y poniendo fe en la providencia divina. Formar una familia numerosa, si tal fuera la voluntad de Dios, es una garantía de felicidad y de eficacia, aunque afirmen otra cosa los autores equivocados de un triste hedonismo. Entonces, San José María aquí resume muy hermoso todo el tema que estamos viendo, ¿no? Pero también tenemos a otro conocido por todos ustedes, Benedicto XVI dice, sabemos bien que esta verdad está en peligro de ser contradicha por el hedonismo difundido en la llamada sociedad del bienestar. La vida viene exaltada mientras es plácida, pero se tiende a no respetarla cuando está enferma o discapacitada, dice Benedicto. Muy cierto, ¿no? Entonces, mientras la vida esté en plena, ¿verdad? Mientras yo tenga 20, 25, es placer. Pero cuando ya tenga 90, pues ya no. Entonces ya nadie me respeta. Y entonces a los ancianos no los respetamos. Y entonces hay que matarlos, ¿no? Como está pasando en países europeos como Holanda, que los ancianos no quieren ir al hospital por miedo a que los maten por la eutanasia. Vean lo grave que hemos llegado. Sigue diciendo Benedicto, los medios de comunicación difunden el individualismo, el hedonismo e ideologías y costumbres que minan la base del matrimonio, la familia y la moral cristiana. También resumiendo un poco todo lo que hemos venido hablando, Benedicto XVI. ¿Cuáles son las diferencias, entonces, entre un matrimonio cristiano y una sociedad hedonista? Vean el choque que existe, un choque irreconciliable, podríamos decir, totalmente irreconciliable. Amar al otro como Cristo amó a la iglesia. Primer punto del matrimonio cristiano, ¿no? Y lo vemos en Efesios 5:25 y siguientes. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo tiene que amar a la esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Y así debo amar al otro. Debo dejarme y servir, ¿no? Vean que es contrario. ¿Qué dice la sociedad hedonista? Amarme a mí, no necesito a nadie. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si se queda algo, para mí, ¿no? Punto 2, servir a otro, que mi pareja sea feliz. Es lo que veníamos hablando. Punto 2 del matrimonio cristiano, servir al otro, que mi pareja sea feliz. La sociedad hedonista dice individualismo, ¿no? El importante soy yo. Sexualidad como expresión del amor de la pareja. Matrimonio cristiano, por todo lo que hemos venido hablando. La sociedad hedonista dice sexo sin amor, sin compromiso. No me complico. ¿Verdad? Y en el matrimonio cristiano se fortalece, si uno realmente cumple esos 3 puntos, pues se fortalece la virtud de la templanza y la fortaleza. Cosa completamente contraria a la sociedad hedonista que te enseña la promiscuidad, la infidelidad y el libertinaje. Hay un texto de la Biblia, que si me permiten voy a buscarlo aquí, de 1 de Pedro 3, 1 de Pedro 3:7. Déjenme para buscarlo un segundo, porque vamos a leerlo. 1 de Pedro 3:7 dice lo siguiente. De igual manera vosotros, maridos, sed comprensivos con la mujer en vuestra vida en común, o sea, con su esposa, pues es un ser más frágil. Pero además, tributadles el honor que merecen, como, oigan ustedes lo que dice aquí la epístola de San Pedro, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto es muy interesante. 1 Pedro 3:7, para que lo apunten por ahí también, que habla sobre el matrimonio. Al igual que Hebreos 13:4, que ya hablamos. Hebreos 13:4 hablaba sobre la importancia del matrimonio y el hecho nupcial. Y en este texto que viene desde arriba, también habla de las mujeres. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos y todo. Viene desde el capítulo 3, versículo 1, pero quise rescatar 3:7, porque a nosotros los esposos nos dice algo muy importante la palabra de Dios. Sean comprensivos con sus mujeres, que son más frágiles, ¿verdad? Si entendiéramos esto, no habría lo que hoy en la sociedad, porque es una sociedad hedonista, existe, que es hombres matando mujeres, ¿no? Entonces, hay muchos
esta realidad, esta violencia que existe doméstica, esta violencia de hombre hacia las mujeres, se da porque estamos en una sociedad hedonista, no en la sociedad que Dios quiere. Pero si nosotros entendiéramos y leyéramos y nos llenáramos de Dios, entenderíamos que los maridos dicen, sed comprensivos con sus mujeres en vuestra vida común, porque son seres más frágiles. Y tributarles el honor que merecen como coherederas de la gracia de la vida. Las mujeres tienen esa gran bendición, son coherederas de la gracia de la vida. Tienen la posibilidad de dar vida. Por eso mi amigo Roger dice algo muy cierto. El demonio ataca a la mujer. El aborto es un ataque directo a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la que más se parece a Dios en el sentido de que puede dar vida, ¿no? La mujer decide sobre su vientre y tiene en su vientre un ser humano al que le da vida, ¿no? Y por eso dice coherederas de la gracia de vida. Tiene la gracia de dar vida a la mujer, ¿no? Entonces, Roger decía algo muy hermoso y me decía algo que yo concuerdo. O sea, la mujer se parece a Dios en eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace el demonio? Pues entonces viene el aborto. ¿Para qué? Para separar a la mujer definitivamente de Dios, ¿no? Eso es. Y esa gracia que el Señor le ha dado y que Dios le ha dado a la mujer, se destruye con el aborto. Rechaza esa gracia, ese regalo. Lo pisotea por el aborto. Para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. Hermano, un consejo. Si tú quieres que el Señor te escuche, tienes que respetar y amar a tu mujer, ¿verdad? Como Cristo amó a su iglesia, dando la vida, respetándola, con caridad, con paciencia, con ternura. Y si haces eso, tus oraciones no encontrarán obstáculos. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, un buen tip para nosotros los esposos, ¿no? Ataque al matrimonio tenemos varios. Tenemos la pornografía. Todo esto, vean que es hedonismo puro. La pornografía, hedonismo puro. Quiero saciar mi placer. Como sea, cuando sea, mi fin último es el placer, ¿no? Pornografía. Los swingers, que es el intercambio de parejas. Tenemos la poligamia y la sologamia. El ser humano ha llegado a un absurdo, algo tan absurdo, tan tonto, perdonando la expresión, que hay personas que se casan consigo mismas. Vean, eso es, yo creo que ese es un ejemplo de hedonismo a su máxima expresión, ¿no? Yo me caso conmigo. Vean a lo que ha llegado el ser humano. Y ya hay casos, pueden buscar en internet. ¿Verdad? Estaba leyendo una mujer que se casó consigo misma y después ya se divorció porque no se soportó. Entonces, ¿verdad? Pero vean qué interesante de que está, bueno, la poligamia, que es algo que ya se conoce, un hombre con varias mujeres y demás, pero está ahora también el casarse conmigo mismo. Yo me caso conmigo. El hedonismo en su máxima expresión, ¿verdad? Y bueno, están los objetos sexuales que no tienen por qué estar dentro de una relación sexual. No necesitamos ningún objeto aparte de nosotros dos para amarnos. No se necesita, ¿no? Y para tener el placer, porque el placer no es malo, ¿ok? Hay que entender y aclarar eso, el placer no es malo. El Señor lo permitió y lo tenemos en la relación sexual, ¿verdad? Pero bien entendido, ¿verdad? Dentro del sacramento del matrimonio. ¿Qué podemos hacer? Irwin, ¿qué podemos hacer entonces? Porque, bueno, ya vimos que estamos en una sociedad hedonista, completamente egoísta, individualista. ¿Qué podemos hacer? Bueno, luchar desde la base de la sociedad. ¿Qué es luchar desde la base de la sociedad, hermanos? Con los niños. Quitar a los niños de las garras del demonio. Que vean menos tele y hable más con los papás. Que vean menos tele y que ayuden en su casa. Separarlos más de electrónicos para que lean libros, fomentar más lectura de libros sanos, enseñarles de la palabra de Dios, de la Biblia.
Fomentar la castidad por medio del hábito. Aquí hay algo muy importante, hermanos, y es para que ustedes y yo recordemos algo. ¿Qué es un hábito? En la sociedad actual, bueno, el hábito es contrario a la espontaneidad. No podemos ir haciendo lo que se nos ocurra, espontáneamente, no. El hábito es algo contrario a la espontaneidad. Se da por medio de la costumbre. La costumbre nos ayuda a formar hábitos. Entonces, qué sé yo, voy a poner un ejemplo cotidiano. Bueno, yo tengo el hábito de que, bueno, antes de sentarme a trabajar, me tomo un café con dos huevos picados y un pancito con queso y mantequilla, decirle. Y lo hago todos los días. Y ya, si no lo hago un día, me hace falta el café en la mañana, por ejemplo. Es decir, a mí me hace falta en la tarde, pero bueno. Y ya es un hábito que tengo, una costumbre que tengo en el día a día, por poner un ejemplo. Pues en la parte espiritual y en la parte conductual nuestra es igual. Nosotros tenemos que generar costumbre, generar hábitos buenos. Y los hábitos buenos generan virtudes. Los hábitos malos generan vicios. Hábitos buenos, virtudes. Hábitos malos, vicios. Entonces, si nosotros fomentamos por medio del hábito de la repetición, la virtud de la castidad, va a llegar un momento en que lo vamos a hacer y no nos va a costar. Ya se me genera una virtud, ya me acostumbré a ser casto. ¿Verdad? Evidentemente por medio de la oración y otras cosas que me van a dar fortaleza. Pero es que todo eso está encerrado en el hábito. El hábito de la oración, el hábito de estar con Jesús Eucaristía, el hábito de buscar la santidad, el hábito de lectura de la Biblia, ¿verdad? Me genera la ayuda para fortalecer la virtud de la castidad. Pero ¿cómo voy a fomentar el hábito de la castidad si yo estoy viendo, si estoy casado y estoy viendo otras mujeres, si estoy coqueteando, si estoy viendo cosas que no tengo que ver, si de la castidad no la voy a poder porque estoy fomentando y fortaleciendo un hábito malo? O sea, lo que estoy generando es un vicio, pero no una virtud. Recobrar la verdadera dignidad de la mujer es algo que tenemos que fomentar, hermanos. La ideología de género está destruyendo a la mujer. Las feministas radicales de hoy en día están destruyendo la dignidad de la mujer, no la están enalteciendo. Parece mentira, ¿verdad? Dice que luchan por la mujer, pero están destruyendo su dignidad. Una de las cosas más hermosas de una mujer es ser madre. Es una gracia que Dios le dio a una mujer ser madre. Hay muchas mujeres que no pueden tener hijos. Bueno, por eso es una gracia, es un regalo. Y las mujeres, y la ideología de género, pues totea esto. Tenemos que recobrar esa verdadera dignidad. Una educación sexual basada en valores cristianos. Vamos a ver, esto inclusive hay ateos serios, buenos, que estarían de acuerdo conmigo en esta afirmación. Estarían de acuerdo. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo, Irving, si no creen en Dios? Es que, vamos a ver, hay un ateo bueno, un ateo de buen corazón, aunque no crea en Dios, estaría de acuerdo conmigo, porque los valores cristianos, ¿qué enseñan? Solidaridad, respeto, caridad, ¿verdad? Servicio. Entonces, eso es lo que la sociedad ocupa, la enseñanza de los valores cristianos. Entonces, no se anteponen al bien de la sociedad los valores cristianos. Entonces, un ateo de buena voluntad estaría de acuerdo conmigo. Una educación sexual basada en valores cristianos sería fenomenal. Devolver el protagonismo perdido al hombre. Eso es algo muy importante, hermanos. Ya hablamos de la mujer, la gracia de la vida, lo importante que es, pero ojo, en la sociedad actual nos estamos olvidando que el hombre también es importante. La ideología de género, el feminismo radical están destruyendo la figura del hombre, ¿verdad?
inclusive en países como Argentina, países como España, afirman algo muy grave y que además no tiene nada de científico, algo totalmente absurdo, pero lo afirman y muchos lo creen, y es que un hombre es un violador en potencia. Por el simple hecho de ser hombre ya es un violador en potencia. Ojo lo grave y cómo se está distorsionando la figura del hombre. Y tenemos que darle ese protagonismo al hombre, ¿no? La palabra de Dios en Efesios 5 y en 1 de Pedro 3:1 dice muy claramente, mujeres, sed sumisos al marido. Y cuando lo vemos con estos ojos ideológicos, entonces, cuando la mujer ve estos textos con esos ojos de feminismo radical o con esos ojos ideológicos, tiende a ofenderse en esta palabra. Y no debe hacerlo. El hombre tiene un protagonismo importante en la familia. Como decía Juan Pablo II, es el sacerdote del hogar. Tiene la responsabilidad espiritual de su familia. Y es un protagonismo importante que tiene el hombre, como lo tuvo José con María. José le dijo, María, nos vamos. Nos vamos de Egipto. ¿Y María qué hizo? ¿Qué? ¿Está loco? No, yo no me voy de aquí. ¿A dónde vamos a ir? Explíqueme, porque si no, no me voy. María no se puso así. María sabe, como decía Mateo 19, que José era un hombre justo. Y como hombre justo, era un hombre de Dios. María era la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué tengo que hacer? Seguir a este hombre porque Dios me dijo que este me iba a cuidar. Punto. Y la siguió. Y lo siguió. Sabía que era un hombre de Dios. Entonces, una mujer que sabe que su esposo es un hombre de Dios, no tiene problema en ser sumisa a él. En el sentido espiritual de la palabra. ¿No? Evidentemente, si la realidad es otra, no es un hombre de Dios, es un hombre que está alejado de Dios, es un hombre agresor, es un hombre alcohólico, pues es diferente. El actuar es distinto, ¿no? Por el bien suyo y de sus hijos, pues probablemente tenga que separarse, no sé, habrá que ver el caso en sí particular. Pero si estás con un hombre de Dios, un hombre que realmente busca la santidad, ¿cuál es el problema de decir soy sumiso a él en el punto de vista espiritual? No hay por qué tener miedo. Pero cuando lo vemos como ideológicos, entonces nos ofendemos. Y las mujeres se ofenden. ¿Cómo? ¿Sumiso a qué? Yo no soy sumiso a nadie. Error. ¿Dónde está la humildad? ¿Por qué? Sociedad hedonista. Yo primero. ¿Verdad? Pero si estás con un hombre de Dios, que lo que él quiere es que usted sea feliz. Si estás con un hombre de Dios, que lo que busca es que tú seas feliz. Y yo, pues, con alegría seré sumisa, vas a ser sumisa a él, porque quieres porque él lo que está buscando es que seas feliz. ¿Verdad? Pero el protagonismo del hombre es importante y se ha perdido, y el hombre también se ha quitado ese protagonismo por esa sociedad hedonista. Entonces yo no quiero compromisos, o sea, no quiere ese protagonismo, no quiere ser cabeza de hogar, no quiere ser líder espiritual, no, yo no quiero compromisos, yo no quiero hijos, yo no quiero casarme. ¿Verdad? Entonces el hombre mismo se ha quitado ese protagonismo, error del hombre también, ¿verdad? Pero bueno, debemos volver a ese protagonismo. Hay que, aquí, pues, en un curso de familia que llevé en la Universidad San Juan Pablo II, nos dieron un tema muy importante que se llama Educación en la Libertad de la Afectividad. Un curso muy, muy interesante. Y hablaba de que el ser humano debe desarrollar 4 facultades, ¿no? El ser humano debe desarrollar 4 facultades que, como esas piezas que tenemos ahí de rompecabezas, tienen que estar unidas todas, ¿no? La inteligencia, una de las facultades que debe desarrollar el ser humano. La voluntad, la dimensión corporal y los afectos. Son las 4 facultades que debe desarrollar todo ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente, a ver si la próxima diapositiva lo dice. ¿Qué es lo que pasa? La educación actual se basa en habilidades cognitivas. O sea, ¿qué quiero decir con esta? Que la educación actual se basa en la inteligencia, ¿no? Se basa en la inteligencia. Pero ¿qué pasa con la voluntad? La voluntad es el desarrollo de esas virtudes que estamos hablando. Y no educamos al ser humano, no nos preocupamos
porque se desarrolle esta facultad del ser humano, que es la voluntad, las virtudes. Entonces, por eso tenemos personas que son muy inteligentes, pero que son corruptas, ¿no? Personas muy inteligentes, pero son corruptas. Y por eso pasa, y pasa en nuestro país, en Costa Rica, ¿no? Y tenemos muchos casos que han pasado ahorita de corrupción. Y personas que muy preparadas, con doctorados, maestrías, en puestos del gobierno, que caen en corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque en la educación actual se basa en esto, en la inteligencia, en la racionalidad. Pero ¿qué pasa con la voluntad, hermanos? ¿Qué pasa con esa parte? ¿Qué pasa con el desarrollo y el fortalecimiento de virtudes? No se da. ¿Mm? Entonces pasa, y por eso pasa que puede un niño, y por eso no es que esté en contra de los exámenes, pero una persona puede llegar y medio estudiar para un examen, llega y se la juega para copiarle al otro, ¿no? Y se saca un 100. Pero en realidad tiene un 100. No, probablemente su conocimiento es de un 30, pero copió. Y entonces no se mide en realidad el conocimiento de esa persona. Y a esa persona no le importa sacarse un 100 de esa manera. Mi esposa es profesora de una universidad pública aquí en Costa Rica, y en varias ocasiones ha pasado donde se da cuenta que plagian trabajos, ¿no? Copy-paste. Ni siquiera lo maquilla, no, copy-paste de trabajos. Y entonces evidentemente ella lo reporta y evidentemente la persona no pasa, saca mala nota en ese trabajo porque está plagiando, ¿verdad? Está haciendo copy-paste de otros trabajos, de libros, de autores, copy-paste, ¿verdad? Sin citarlos. Más fácil, hago copy-paste, entrego el trabajo y listo, cumplí. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Que no estamos enseñando a nuestros jóvenes y a nuestros niños, ¿verdad?, a desarrollar esa facultad de la voluntad, a desarrollar virtudes que le van a ayudar en su vida. Igual o más que las habilidades cognitivas. Igual o más que las habilidades cognitivas, que la inteligencia, que es igual de importante. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a sumar, a restar, tenemos que aprender de la materia, no sé, de acuerdo a nuestra vocación, ¿no? Claro que tenemos que aprender, tenemos que conocer. Pero eso tiene que ir agarrado de la mano de la voluntad, del desarrollo de virtudes. Como hablábamos ahora, hábitos, buenos hábitos generan virtudes, malos hábitos generan vicios, ¿verdad? Entonces tenemos que fomentar esas virtudes. En el curso que yo llevé, muy interesante, decían que dos de las virtudes que debemos enseñar a los niños desde los 3 años, oigan bien, para los que están pensando tener hijos, ¿verdad? O tienen sobrinos o qué sé yo. Pero es importante desde los 3 años, lástima que yo lo recibí tarde el curso, pues ya cuando llevé el curso ya varios habían pasado los 3 años, pero no importa, nunca es tarde. Pero desde los 3 años es importante desarrollarle a los niños la virtud de la fortaleza y la templanza. Son dos virtudes que tienen que enseñarse desde pequeños, esas dos. La virtud de la templanza y la fortaleza. La templanza se refiere al autodominio, ¿no? Tenemos que enseñarles a los niños el autodominio, el dominio propio. Y la fortaleza es una virtud muy importante también para no flaquear. Para cuando te sientas mal, seguir adelante. Y entonces, una persona con estas dos virtudes bien desarrolladas desde pequeño, pues evidentemente no le va a costar mantener el dominio propio. No va a caer en alcoholismo porque se va a abstener, no voy a tomar. No va a caer en vicios de drogas, aunque tenga a los 50 amigos a la par drogándose, porque él tiene la virtud de la fortaleza y dice, esto me hace daño, no quiero y mejor me voy, ¿no? Una persona que toma esa decisión, me alejo de estos amigos porque ellos están en drogas, están en malos pasos, no voy a andar con ellos más, doy la vuelta y me voy, a pesar de que me quede solo, es una persona que ha desarrollado la virtud de la fortaleza.
Una persona que puede respetar a una mujer cuando ya no quiere estar con él, cosa que, ¿verdad? Vemos casos de que tal lo mató por celos, ¿no? Bueno, tiene la virtud de la templanza, del autodominio. Bueno, ya no quiere estar conmigo, yo respeto eso, ¿verdad? Y tengo autodominio, aunque yo quiero estar con ella, pero si ella no quiere estar conmigo, lo respeto. La virtud de la templanza, ¿no? El autodominio, que si voy en el carro y llega una persona y se me atraviesa, yo no saco la cabeza para gritarle 4 cosas y si se baja, me bajo para darnos de golpes, no, ¿no? La virtud de la templanza. Pero estoy comentando casos que pasan día a día en Costa Rica y en el mundo, porque son virtudes que la gente no ejercita. No tenemos esos hábitos. Ay, pero hijo, yo ya tengo 50 años, ¿ya qué? No, no importa, hermano, hermana, ejercítelos, ejercítelos. Hágalos un hábito en su vida, ¿verdad? Y tal me gritó, yo no le voy a gritar. Y estás fomentando la virtud de la templanza, el autodominio. Yo me voy a controlar, ¿verdad? Entonces, a los casados, es que esta mujer me está, y se me está insinuando, entonces me doy vuelta y me voy. Virtud de la templanza, el autodominio. Porque sé que si me quedo puedo caer, entonces me voy. Podemos, aunque seamos viejillos, fortalecer estas virtudes aún y cuando, pues lo ideal es desde pequeños, porque va a ser más fácil, evidentemente. ¿Cuál es una correcta masculinidad? Algo muy importante, ya vamos cerrando el tema. ¿Qué es una correcta masculinidad para ayudar contra el hedonismo, contra todo este desarrollo del placer como fin último, ¿no? Y para poder tener ser un hombre de bien, un buen esposo, ¿no? Y un buen padre también. ¿Cuál es la correcta masculinidad? Poner su esfuerzo al servicio de los demás. Primero, servicio a la casa. Recordar mi misión. Mi misión es que mi esposa sea feliz. Ojo, hermanos, yo lo estoy diciendo, evidentemente somos seres humanos y nos equivocamos. Yo no voy a mentir de que uno falla, ¿no? Porque el egoísmo aflora, porque somos, ¿verdad? Tendemos al pecado, ¿no? Y nos equivocamos. Y va a pasar. Pero la idea es que estemos conscientes que nos equivocamos para pedir perdón, en primer lugar. Y entre más conscientes estamos de que eso está mal y que nos equivocamos, menos lo hacemos. Pero si no tenemos conciencia de que está mal, imagínense ustedes, ¿no? Punto 2, autodominio, templanza. Otra característica de la masculinidad. Respetar a las mujeres y su dignidad, pero el correcto respeto a la mujer. El correcto respeto a la mujer. Un hombre que esté a favor del aborto no está respetando a la mujer ni su dignidad. Proteger a los débiles. El hombre tiende a eso, principalmente a quienes, a sus hijos. Son débiles, ¿verdad? En el sentido físico de la palabra, en el sentido emocional, en el sentido espiritual, son débiles, son niños todavía. Pues proteger a ellos en primera instancia. La responsabilidad, claramente, es uno de los aspectos que hoy en día el hombre no quiere asumir. Ser responsable, no queremos. ¿Verdad? Pues una de las características más importantes de la masculinidad. Y sexto, líder espiritual en la familia, ser el sacerdote de su hogar, una vez que ya pues llega al matrimonio. Entonces, todos hermanos que tengan hijas, sobrinas, primas, no sé, que están buscando un novio o que tengan un novio para casarse, pues hay que ver esas características a esa persona. Si ese hombre tiene esas características, sepa que es muy probable de que va a ser una persona, un hombre de bien y un buen esposo. Características casi que infalibles. No puedo decir que infalibles porque también el ser humano cambia, ¿verdad? Y si nos alejamos de Dios, pues evidentemente podemos fallar. Pero si en primera instancia los tiene, pues es un buen prospecto para matrimonio. Es fundamental. Ahora, ¿cómo vemos nuestro proyecto de vida? ¿Cómo podemos fomentar o establecer nuestro proyecto de vida? Basado en una correcta interpretación de la vida. Tenemos que interpretar correctamente la vida. ¿Para qué estamos aquí?
hermanos, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para ser santos. Eso lo dice la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para ser santos. Y a partir de ahí, ya podemos definir nuestra vocación. Eso lo dice en el libro, bueno, en la meditación de dos banderas, San Ignacio de Loyola, ¿no? En su meditación de dos banderas. ¿Para qué estamos aquí? Lo primero que tenemos que entender es que estamos aquí para ser santos. A partir de ahí, busque su vocación. Pero usted primero tiene que entender que está aquí para ser santo. Ok, yo estoy aquí para ser santo y quiero ser sacerdote. Entonces usted va a ser un santo sacerdote. Yo estoy aquí, pero quiero casarme y tener hijos. Entonces usted va a ser un santo esposo o una santa esposa. Yo estoy aquí, pero no me quiero casar. Pero no importa, yo voy a ser una santa, no sé, religiosa. O voy a ser un santo laico, o lo que sea. Pero el punto es que antes de establecer mi vocación y desarrollar mi proyecto de vida, lo primero que tengo que tener es que yo estoy aquí para ser santo, es lo primero. Punto número 2, concordante. Tengo que concordar, obviamente sin contradicciones. Yo estoy aquí para ser santo y voy a ser esposo, pero entonces a los 2 años me divorcio porque le di vuelta a mi esposa. Entonces hay una pequeña contradicción, no seguiste tu proyecto de vida que habías planteado. Punto número 3, dejar el hedonismo. Ser solidario y no individualista. ¿Verdad? Nuestro proyecto de vida acá tiene que ser así. En la familia, en el trabajo, con los vecinos, ¿verdad? Con el que no tiene y con el que mucho tiene. Ser solidario, nunca individualista, ¿verdad? En el trabajo, buscar ayudar al otro. Mira, ¿qué te ayudo? ¿Verdad? En la casa también, siempre la solidaridad tiene que estar por encima del individualismo, del hedonismo puro. Tenemos que alejarnos de eso en todo lo que hagamos en nuestra vida, principalmente en nuestra vocación, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y aquí quiero aclarar una cosa, porque yo les decía al principio del tema, lo hablamos y les dije que después les íbamos a desarrollar más, de que para ser libres tenemos que amar. La única forma de ser libres es amando. Y aquí, con esto vamos cerrando el tema, y es que tiene mucha lógica. Y es que hoy en día muchas personas que no creen en Dios y personas que están alejadas de la palabra y alejadas del evangelio, dicen, es que no, es que Dios me pone muchas trabas, yo quiero ser libre, ¿no? Y creen como libertad es hedonismo. Entonces yo me puedo acostar con quien quiera, yo quiero hacer lo que yo quiera, que por cierto eso es lo que enseña la iglesia satánica, ustedes saben que existe. Pues la iglesia satánica eso es lo que enseña, ¿verdad? Enseña eso, de que Dios te está poniendo trabas, usted lo que quiere es libertad, entonces sea libre, haga lo que quiera, ¿no? Y suena muy, en primera instancia podría sonar muy lógico, ¿no? Sí, es que Dios me dice no matarás, pues yo quiero matar, ve que sí me está poniendo trabas. Y usted solo puede tener sexo, relaciones sexuales cuando se case, pues, yo quiero tenerla ya tengo ganas, ¿verdad? Ya estoy con mi novia, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué me pone esas trabas? Pero lo que pasa, hermanos, es que, como les decía, 1 Juan 4:8, Dios es amor. En el amor es donde está la libertad. Y Dios, si nosotros queremos seguir a Dios, si nosotros queremos ser libres, tenemos que recibir la libertad que Dios nos dio. Repito, si yo quiero ser libre, necesito recibir la libertad que Dios me da en el amor. Y voy aclarando esta frase. La única forma de ser libre es amando. Porque voy a poner igual casos cotidianos. Yo estoy peleado en el trabajo con un compañero que me hizo algo. Entonces, lo odio, no lo soporto. Y resulta que vamos al comedor y ahí está él. Uy, ahí está ese. No lo soporto, me voy a cambiar de mesa. Uy, no, mejor vengo a comer más tarde porque ahí está ese. Y vean que es algo cotidiano, algo pequeño, ¿no?
Pero si se dan cuenta, no estoy siendo libre. El otro me está manejando, porque yo ya tenía hambre, quería ir a comer, pero como él está ahí, entonces ¿cómo después? Me aguanto el hambre, o me voy a ir a comer incómodamente en la oficina ahí, sentado, ¿verdad? Lo que yo quería hacer en un principio no lo pude hacer porque otro estaba ahí. Entonces, mi comportamiento lo maneja el odio o el rencor y esa otra persona que está comiendo ahí felizmente, ¿verdad? Pero mi rencor me controla, me controla, ¿verdad? Mientras que si yo amo y yo perdono, yo puedo sentarme a la par de él. Probablemente no le vaya a hablar, no sé cómo estará la relación, pero me siento ahí. ¿Y cómo? Y no me afecta que él esté ahí. Ya lo perdoné. Soy libre. Puedo ir por donde quiera. Nada me frena. En el amor. ¿Mm? ¿Cómo podemos ser libres si yo estoy aferrado a mis deseos carnales? ¿Mm? Entonces, resulta que estoy casado, tengo una familia preciosa, tengo una esposa que me quiere, pero no, yo estoy aferrado a mis deseos carnales y le doy vuelta con una con otra y hasta que se da cuenta. Cuando se da cuenta, resulta que entonces todo se destruye, yo me deprimo y cómo hice esto y empiezan las... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mm? Nunca te diste cuenta que estabas esclavo de la sexualidad, de la lujuria y te destruyó al final. Entonces nunca fuiste libre. Mientras que si en el amor, cuando estás enamorado a la luz de Cristo de tu esposa, eres libre. Y pueden venir 3, 4, 5 mujeres, modelos, lo que sea, y tú dices, no, yo estoy feliz con ella, soy libre, estoy tomando mi decisión. Nadie me está obligando a hacer nada, ni mi cuerpo, nadie, ni mis deseos desenfrenados, no. Yo libremente digo, no, estoy con ella y estoy feliz. Y el premio será mayor. Cuando uno ama es libre. No estás apegado no estás apegado a los rencores, a los odios, a la lujuria, al desenfreno, a la codicia, al egoísmo. No estás apegado a nada de eso. Que al fin te daña, aunque no te des cuenta, te daña. Hoy, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años te va a dañar. Te va a dañar. Pero cuando estás libre en el amor, cuando estás en la libertad, es cuando amas. Y ahí eres libre. No tienes nadie te pega, no estás apegado a nada, al amor de Dios, ni siquiera el dinero, no estás apegado al dinero. Entonces, es ahí, por eso les decía que la verdadera libertad es en el amor, porque en el amor encuentras perdón, porque en el amor encuentras fidelidad, ¿no? Y eso, lejos de cerrarte, te da la libertad, eres libre, no estás apegado a nada, no tienes que andar escondiéndote, no tienes que andar escondiendo el teléfono. Entonces, la verdadera libertad está en el amor. ¿Y en cuál amor? Pues en el amor perfecto tiene que ser Dios. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Entonces, si la libertad se encuentra en el amor, pues la máxima libertad la encontrarás en Dios, porque Dios es amor. Entonces, eso es algo muy interesante. Y aquí tenemos, para ir cerrando nada más, este texto que me pareció muy interesante y que también es muy, muy bueno, relacionado con el hedonismo y todo lo que hemos venido hablando. Los seres humanos nacemos con la posibilidad de experimentar placer. El placer no es bueno ni malo, simplemente existe. Lo bueno y lo malo del placer reside en cómo se busca y hasta dónde llega. Todos los extremos son malos. El exceso de placer se convierte en vicio, lo que veníamos hablando, ¿verdad? El placer no es solamente la gratificación sensual o sexual como piensa la mayoría de las personas. Hay placeres tan simples y deliciosos como comerse un pedazo de tarta. Existen placeres que al final traen infelicidad, lo que veníamos hablando, insatisfacción y contratiempos. Por ejemplo, la popularidad o la fama. El mayor placer para el género humano debe girar en torno del servicio a los demás. Si aprendemos a distinguir verdaderamente lo que es placer, podremos vivir muchísimos momentos de felicidad. Creo que este texto es muy interesante. Ahí los dejo un momentico. Creo que este texto está en la presentación que le vamos a pasar, pero
Por si acaso, si no, tomen en una foto ahí con el teléfono y de vez en cuando lean este texto porque creo que es un texto muy cierto y resume mucho lo que hemos venido hablando, ¿no? Si queremos tener y si podemos distinguir verdaderamente lo que es el placer bueno, ¿no? Si podemos convertir el placer, que por sí existe, en algo bueno, vamos a poder vivir muchos momentos de felicidad, que es lo que al final queremos. Nadie quiere ser infeliz. Y si alguien tiene un problema y quiere ser infeliz es porque tiene un problema psicológico, depresión o lo que sea, ¿verdad? Pero la realidad, sin ningún problema psicológico y demás, psiquiátrico o lo que sea, el ser humano siempre busca la felicidad. Y como dice la palabra de Dios en 1 Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces la única forma de encontrar la felicidad es siguiendo el camino de Cristo. Porque como decíamos ahora, somos libres en la medida en que amamos. ¿Verdad? Bien, ahora, bueno, con esto cerraríamos el tema. Sin embargo, quiero, como les decía, que anotaran, les pedí a ustedes que anotaran ahí, pusieran unas anotaciones y demás. Vamos a hacer un pequeño quiz para cerrar el tema, un pequeño examencito aquí entre todos. Un segundito nada más para ponerlo. Vamos a ver. Un segundito. ¿Me avisan si se ve ahí? Sí, Erwin, sí se ve. Sí, perfecto. Bueno, vamos a analizar lo visto, el hedonismo. Vamos a analizarlo un poco. Entonces, el que quiera participar, lo que hacemos es que, bueno, prenda ahí el micrófono y responde, ¿no? Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Cuál cita bíblica menciona la indisolubilidad del matrimonio? ¿Cuál cita bíblica menciona la indisolubilidad del matrimonio? Génesis 2:24, Génesis 1:28, 1 Corintios 11:23. A ver, lo hablamos en la presentación. Yo tuve el cuidado de mencionar las citas que aquí estoy preguntando. No he preguntado que no mencioné, pero sí mencionamos esta. ¿Cuál de estas citas menciona la indisolubilidad del matrimonio? La que dice dejará a su padre y su mujer, dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Cuál de estas citas dice eso? A ver, ¿quién se... El que responda... Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23 será. Yo digo que, bueno, como yo sé, mi hermano es Génesis 2:24. Bueno, muy bien. Ahí está, un aplauso. Génesis 2:24. Génesis 2:24. Vamos a ver, seguimos. Gracias ahí a los hermanos que participaron, pero que todos participen, ánimo. Aquí la idea es todos estamos aprendiendo. ¿Cuáles de las siguientes citas hablan sobre la verdadera libertad y la caridad del ser humano? Bueno, esta me voy a excusar porque esta no se las dije. Pero voy a aprovechar, ya que no se las dije, porque se me olvidó, y la vamos a leer, porque esto es importante. Que he dicho que, bueno, pues estaba aquí. Que es Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice lo siguiente para que ustedes pongan atención y lo anoten por ahí aprovechando, ¿no? Esta fue mea culpa porque no se las dije, pero no importa. Vamos a ver. Vamos a buscar Gálatas 5:13 para que ustedes vean lo que dice. Esta es una cita donde habla sobre la verdadera libertad cristiana. Y pues sigue hablando un poco de todo lo que hemos venido conversando. Dice así. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Vean que esto es todo lo que hemos venido hablando. A esto hemos sido llamados a la libertad
pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. O sea, no busquemos bajo el pretexto de la libertad el libertinaje. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Entonces, la libertad y la caridad se unen en este texto y aquí en la carta a los Gálatas se explica, ¿no? Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa es la verdadera libertad y caridad cristiana. ¿Verdad? Esa es la verdadera libertad. El servir el uno al otro. El amar al otro como a mí mismo. ¿Ven? Pero bueno, seguimos. Esta sí, vamos a ver. ¿Qué es el hedonismo? El placer como medio por ser feliz. ¿El placer es el único y verdadero bien? ¿O buscar el placer por medio del dolor? ¿Cuál será el hedonismo? La primera. El placer como medio para ser feliz. Más o menos. Recordemos que el hedonismo el hedonismo, lo grave del hedonismo no es que el placer es un medio, no, es el fin último. El fin último. Entonces, el placer es el único y verdadero bien. Esa es la respuesta. Porque el placer no es un medio, es el fin. El fin último del hedonismo es placer. Eso es lo grave, lo más grave del hedonismo, ¿no? 4 de 5, la 4. ¿Cuáles son dos citas bíblicas que hablan sobre el matrimonio? Ojo, porque esta sí está más complejilla. Bueno, las hablamos y las mencioné 2 veces. Primera de Pedro 3:7 y Hebreos 13:4. Juan 6:55, Hebreos 13:4. O Colosenses 3:14, Lucas 22:19. ¿Cuáles serán las citas que hablan sobre el matrimonio? Primera Primera de Pedro. Primera de 7, Pedro y y Hebreos. Eso, excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y la última, ¿cuáles son las 4 facultades que debe desarrollarse el ser humano? ¿Verdad? Bueno, esta para los que tienen, ¿cómo es? La capacidad de visual, la van a agarrar muy fácil. Yo es que soy auditivo, entonces, pero bueno. Inteligencia, fuerza, afectos y dimensión corporal. Inteligencia, voluntad, racionalidad y dimensión corporal. O inteligencia, voluntad, afectos y dimensión corporal. ¿Cuáles son las 4 facultades que por cierto, solo hablamos de 2? Las otras 2 no las pudimos hablar, pues bueno, no tenemos tiempo, pero esto es un tema muy interesante. Pero ¿cuáles serán las 4 facultades que debe desarrollarse en todo ser humano? inteligencia, voluntad y dimensión corporal. Inteligencia, voluntad y Racionalidad. Afectos y dimensión corporal. afectos y dimensión corporal. Racionalidad tiene que ver con inteligencia. Entonces es inteligencia, voluntad, afectos y dimensión corporal, exactamente. Muy bien, hermano. Bueno, eso era un pequeño ejercicio que quería como para refrescar y haciéndolo así a manera de trivia, pues nos ayuda a recordar un poquito a reforzar un poco el tema visto. Bueno, con eso terminaríamos el tema de hoy. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, voy a ver en el chat, en realidad pues no lo he podido ver. De hecho, yo aquí lo estoy revisando, Irving, y Ajá. no veo consultas en el chat de Teams y tampoco veo en el WhatsApp que haya alguna consulta. No sé si aprovechando los últimos minutos algún hermano quisiera abrir el micrófono porque tenga alguna pregunta. O algún comentario, no hay problema, consulta o comentario. Exacto, algún comentario, exacto. Hermano Irwin, muchísimas gracias, hermoso tema.
hay cosas que uno no sabía y a través de este tema pues ha ido comprendiendo uno sobre el matrimonio, el hinduismo y todo lo demás que está envolviendo a la sociedad en este momento. Precioso tema, le agradecemos mucho por compartirlo esta noche. Gracias. Con mucho gusto, hermano, ¿no? La idea es que aquí todos aprendamos y yo siempre he creído que cuando damos un tema, el primero que se valida es uno mismo, ¿verdad? Porque es interesante, miren que es bonito, a veces uno va hablando y uno dice cosas y uno está hablando y dice algo y dice, internamente, no se lo digo a ustedes, ¿verdad? Pero uno dice algo y dice, uy, eso es para mí, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Habla. Si uno se dispone, pues el Espíritu Santo habla a través de uno. La verdad es que no es uno, es Dios. Y a veces hasta uno dice cosas que es para uno mismo, ¿verdad? No crean. Entonces, este es un bonito ejercicio. A mí me gusta dar temas por eso, porque uno crece. Aquí no crean que uno está formando, no, uno se forma. O sea, uno dice cosas y uno dice, uy, mira, si eso que dije es para mí. Suave, suave, tengo que tomar nota de lo que dije, ¿verdad? Porque a mí se me olvida esto que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Y muchísimas gracias, hermano, para servirle. ¿Alguien más por ahí? Me parece que no hay más comentarios. De hecho, igual en la página, no, en los grupos no hay escrito nada. Hoy ando trabadísima para hablar. Entonces, sí, sí. Entonces, no sé, Irwin, si aprovechando que nos estás acompañando, si nos puedes ayudar con la última oración, igual, pedir por todas las peticiones de los hermanos que nos colocaron por el grupo de WhatsApp. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Señor Jesús, te queremos dar gracias. Primero que todo, siempre primero la oración es dar gracias. Dar gracias por tu amor. Dar gracias por tu misericordia con todos nosotros. Gracias, Padre, porque realmente nos amas. Realmente nos amas, nos cuidas, y solo contigo podemos seguir adelante en este peregrinar en el que estamos, en esta iglesia peregrina. Y como sabemos que nos amas, Padre, y sabemos que nos escuchas como un padre atento a sus hijos, pues queremos pedirte por las peticiones que están pues, externadas aquí por los hermanos del curso. Te queremos pedir por la petición de Yendri, por una compañerita eh, eh, que tienen COVID. Que Dios ponga su mano sobre ellos. Amén. Por la salud de Mía Suyen Castillo, ¿verdad? Te queremos pedir por esta niñita, Padre, por favor. Dale fortaleza a su familia. Ayúdala, Señor. Cúbrala con tu sangre preciosa, Padre Santo. Mamita María también sigue intercediendo por todas estas peticiones. Tú sabes que somos tus hijos, mamá. Eres nuestra mamita del cielo. Eres aquella que todo guardaba en su corazón. Aquella que por la que se hizo el milagro en las bodas de Caná. Tu hijo te escuche. Así que intercede por todas estas peticiones porque tenemos fe de que tú también nos escuches. Por la unión de la familia Chinchilla Barrientos. También. Y por la familia, por la fortaleza de una familia que su hijo se quitó la vida. Señor, ten misericordia, dale Espíritu Santo, dale fortaleza a esta familia. Qué duro, Padre, qué duro estos eventos que suceden en la vida. Pero el Espíritu Santo está en nuestros corazones y yo sé que el Espíritu Santo está en esta familia, dale la fortaleza. También por todas las bendiciones y todas las peticiones que están en nuestro corazón, Señor, tú las conoces. Te queremos pedir que las escuches, Señor, tú que nos amas. Cada una de las personas que está aquí
está sacando de su tiempo en familia, de su tiempo laboral, de su tiempo de ocio, de su tiempo de propio también. Y lo está sacando para llenarse de ti, Señor, para conocer de tu fe, para conocer de tu enseñanza, para conocer de tus virtudes. Por eso te pedimos, Señor, que nos veas con ojos de misericordia y que nos ayudes a seguir adelante, juntos, como iglesia y cada uno con su familia. Ayúdanos, Padre Santo, porque pues esta pandemia se sigue alargando. Ahora está la Omicron, pero tú ya has vencido al mundo, Señor, y tú ya has vencido esta pandemia, has vencido todo, Señor, porque tú ya has vencido a la muerte. Así que danos la fortaleza, Padre, para seguir adelante, para que no nos venza el miedo, sino que sigamos siempre dando esperanza, no solo para nosotros mismos, sino para todos aquellos que la han perdido. Todo esto te lo pedimos, Señor, con la oración que tú mismo nos enseñaste, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo? Como dice una canción, ¿cómo no amarte, María? ¿Cómo no amarte? Si llevaste 9 meses a nuestro Señor y Salvador. A ti te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén y amén. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Pero por nosotros. Tenemos un último mensaje aquí en WhatsApp. Dice el tema importante: el 20 de febrero cumplimos 57 años de matrimonio. Doña Haiti, bueno, bendiciones, 57 años de matrimonio, con altibajos, amén, sí, no es fácil, pero ánimo, y qué ejemplo, 57 años de matrimonio, qué ejemplo y qué envidia. Que Dios me los bendiga mucho y que con 4 hijos y 4 nietitos, bueno, de ahí que el Señor los siga bendiciendo y que sean muchos años más de matrimonio juntos. De verdad que un ejemplo y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Irving. Sí, Bueno, aquí estoy. bendiciones, listo. Muchísimas gracias. Felicidades a doña Haiti también y muchísimas gracias por la clase, Irving. Fue súper linda. De hecho, yo la escuché el año antepasado, ¿verdad? Y este año nuevamente y siempre se aprende muchísimo. Así Amén. como vos decís, el primer evangelizado es uno. Así es. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y hermanos, a todos que tengan un feliz año, que este año sea un año lleno de bendiciones para todos y que pasen buenas noches, feliz fin de semana y si Dios lo permite, el domingo nos estamos hablando por WhatsApp. Bendiciones, buenas noches. Muchas bendiciones. Muchas Buenas gracias. noches.